premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días a todos nuestros asistentes, bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Juan Sánchez y los acompaño a esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante aplicable a nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 1, Generalidades sobre los elementos de protección personal. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en programas de posgrado de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores OSHA en estándares de seguridad y salud ocupacional, entrenador de entrenadores NIOSH en seguridad y salud en minas subterráneas de carbón. Ingeniero Julio, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Juan. Bienvenidos todos a la acción educativa. Hoy, como bien lo menciona Juan, estamos iniciando con la primera sesión de esta Ruta del Conocimiento 2026 en esta comunidad de elementos de protección personal. Escogimos iniciar con el tema de generalidades sobre elementos de protección personal. Vamos a hacer un barrido muy general sobre los elementos de protección personal más comunes. Vamos a hablar sobre los riesgos sobre los cuales están orientados a proteger y algunos aspectos legales y normativos que hay que tener en cuenta. Estos son los tips que hemos escogido para la sesión de hoy en esta primera estación de las 8 que hemos determinado para la Ruta del Conocimiento 2026. Bueno, sin más preámbulo, vamos al sondeo inicial. Juan, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Vamos a comenzar con el sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza durante 2 jornadas. Al inicio, para identificar los conocimientos con los que llegan los participantes a esta actividad formativa, y uno al final para reconocer los aprendizajes o conocimientos que se adquirieron. La primera pregunta dice: los elementos de protección personal. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen los equipos. C. Evitan accidentes. Tenemos 15 segundos para la respuesta a esta primera pregunta. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A. Reducen las consecuencias de un accidente con el 80%. B. Protegen los equipos con el 2%. C. Evitan accidentes con el 18%. Vamos con la siguiente pregunta. El empleador debe suministrar el elemento de protección sin costo. A. No, cuando el trabajador los pierde. B. No, cuando no duran lo esperado. C. Sin condiciones. Tenemos 15 segundos para esta segunda pregunta. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. No, cuando el trabajador los pierde con el 5%. B. No, cuando no duran lo esperado con el 6%. C, sin condiciones, con el 89%. Vamos con la tercera pregunta de este sondeo inicial.
Un elemento de protección personal. A. Es un control complementario al riesgo. B. Sobran si hay controles administrativos. C. Sobran si el trabajador es experto. Tenemos 15 segundos para la respuesta a esta tercera pregunta. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A. Es un control complementario al riesgo con el 99%. B. Sobran si hay controles administrativos con el 0%. Y C. Sobran si el trabajador es experto con el 1%. Muchas gracias por participar en este sondeo inicial. Ahora sí iniciemos con la sesión. Ingeniero Julio, este espacio es para ti. Te escuchamos. Muchas gracias, Juan. Bueno, que efectivamente el sondeo es muy útil porque nos sirve para conocer con qué conocimiento llegan a la acción educativa y con qué conocimientos salen a la acción educativa, como lo mencionó Juan hace un momento. El sondeo se hace en dos fases, en dos etapas o en dos momentos específicos de la acción educativa, al inicio y al final. Al inicio para saber con qué conocimiento llega, al final para saber y poder evaluar qué tanto de la información que se está transmitiendo pudo ser asimilada y qué aspectos quedaron de pronto con algún vacío. Sin embargo, también nos sirve para, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, saber dónde hay un conocimiento claro, contundente, de parte de la mayoría de los participantes, que nos acercamos a los 200 participantes en este momento. Y por otro lado, poder saber dónde debemos ir un poco más lento en la información que estamos suministrando o qué aspectos necesitan ser un poco profundizados, necesita aclararse con mayor amplitud. En el caso específico de hoy, los objetivos que tenemos es, por un lado, repasar los aspectos técnicos sobre los elementos de protección personal. En esto estaba basada las preguntas fundamentalmente, las generalidades de los elementos de protección personal y evaluar esas generalidades de los elementos de protección personal, haciendo también un repaso de los aspectos legales. En la primera pregunta, cuando hablábamos si los elementos de protección personal, y ya vamos a ir a los aspectos legales, nos dicen que si los elementos de protección personal van orientados a reducir las consecuencias, proteger equipos o evitar accidentes, el 80% dio la respuesta de reducir las consecuencias, y esa es la respuesta correcta. Sin embargo, pues allí tenemos todavía un 20% que tienen un pensamiento diferente a que el elemento de protección personal reducen la consecuencia. Para esto, de pronto nos vamos a la misma definición de los elementos de protección personal que está en el decreto 1072 del 2015 en un parágrafo. Si ustedes ven aquí, antes de repasar esta diapositiva, en el segundo párrafo, dicen: los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo que tienen potencial de causar efectos negativos a las condiciones de seguridad de los trabajadores. Hay que tener muy claro, queridos participantes, que un elemento de protección personal no protege los equipos, obviamente es personal, es para el individuo, es para el trabajador, y tampoco evitan los accidentes. Un elemento de protección personal no evita un accidente. El accidente es ese momento en que un tipo de energía entra en contacto con el trabajador. Si nos vamos a la definición legal de la 1562 de accidente de trabajo, todo suceso repentino que sucede por causa u ocasión del trabajo y que genera en el trabajador una perturbación orgánica, funcional, invalidez, muerte o una perturbación emocional.
fíjense que un elemento de protección personal no evita ese suceso repentino, no evita esa partícula que va proyectada contra el cuerpo del trabajador y de hecho lo golpea, no evita que un elemento cortante llegue al cuerpo del trabajador, pero sí lo protege, evitando o reduciendo esa exposición al peligro, reduciendo esa probabilidad y seguramente reduciendo la consecuencia, que es lo que determina la condición de riesgo. Entonces, sí busca reducir la consecuencia y reducir la probabilidad de que sea afectado el cuerpo del trabajador. Entonces, para quedar claro, sí se reducen las consecuencias. Ya en el transcurso, en el cuerpo de la presentación de la acción educativa del día de hoy, vamos a ir aclarando las otras dudas, pero de entrada quería aclarar esta. En la siguiente, sobre el empleador debe suministrar elementos de protección personal, el 89% ya mejoró mucho, es sin condición. Y en la última, pues sí fue muy contundente la respuesta sobre que debe ser un control complementario, como también lo dice aquí la misma resolución, perdón, el mismo decreto 1072. ¿De qué nos habla el decreto 1072 del 2015? El artículo 24 del libro 6, del numeral 4, del título 2, del capítulo 2, 224624, ese artículo 24, nos habla sobre la jerarquía de los controles. Y nos habla que los controles, pues, tienen jerarquía que está determinada como a la eficiencia o a la efectividad de ese control. Entonces, en primer lugar está la eliminación como el top, lo que debemos buscar. Es claramente entendible por qué se pone en la cúspide de la pirámide de la eliminación. Es lo que buscamos en un control efectivo del riesgo, eliminar que no exista. ¿Cómo se elimina? A través de hacer cero la probabilidad o hacer cero la consecuencia. Si estamos hablando de un modelo matemático, pues dos números que se multiplican por dos magnitudes, dos dimensiones que buscamos en un modelo matemático numérico, combinar matricialmente. Si alguno de los dos en esa magnitud la encontramos el cero, ya sea probabilidad o ya sea consecuencia, pues obviamente el riesgo se convierte en cero y ahí buscamos eliminar el riesgo. ¿Cómo se eliminan? Pues a través de las diferentes intervenciones que se pueden aplicar. En segundo lugar está la sustitución, que es cambiar la categoría, cambiar la naturaleza de esa condición que estamos viendo allí por otro que en teoría pues representa una mejora cual y cuantitativa en las condiciones del riesgo. La tercera jerarquía, esa pirámide de la jerarquía de los controles, están los controles de ingeniería, controles que en mi concepto la mayoría de ellos busca eliminar el riesgo, pero pues en esta concepción de la jerarquía de los controles quedó en tercer lugar, controles de ingeniería a través del diseño, a través de la modificación de los procesos, de dispositivos que aporten a eliminar el riesgo. Posteriormente, los controles administrativos, ya en cuarto nivel, dentro de la jerarquía de los controles, y el último nivel, los elementos de protección personal y colectivo, que no quiere decir que no sean o que sean los menos importantes, porque lo que debemos buscar en esta jerarquía de los controles más que una pirámide es un portafolio de acciones que podemos tomar que se pueden entrelazar e integrar entre sí, algunas sí y algunas no, de acuerdo a las necesidades y a las capacidades de la organización para lograr un control efectivo del riesgo. Aquí en este concepto, pues nos indica por definición que son medidas basadas en el uso de dispositivos y accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, por eso es personal, porque es algo que el trabajador debe ponerse en su cuerpo, un dispositivo, un accesorio, una vestimenta, y que tiene la finalidad de proteger los
daños que pueden ocasionar esos agentes externos a la salud, proteger la integridad física derivada de esa exposición a los peligros que hay en el entorno. Nos dice claramente la resolución y ahí respondemos la siguiente pregunta de si el empleador debe suministrar elementos de protección personal sin costo. Nos indica el empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan las disposiciones legales vigentes. Es el empleador el que debe suministrar el elemento de protección personal sin costo y es diferente, para dejarlo claro en este momento también, eh, dentro de este tema de las generalidades de los elementos de protección personal, es diferente a la dotación. La dotación establecida, la ropa de trabajo establecida para trabajadores que tengan un ingreso hasta determinados salarios mínimos legales vigentes, mensuales vigentes, que debe ser entregada 3 veces al año en unas épocas, en unos tiempos muy fijos, muy específicos, muy determinados. Esto estamos hablando de la ropa de trabajo. El elemento de protección personal no es ropa de trabajo, como la definición lo dice, son dispositivos, accesorios y vestimentas que se deben entregar para proteger al trabajador de los riesgos a los cuales está expuesto. ¿Esto qué hace en términos prácticos en la diferencia? Que la entrega no está establecida para unas fechas específicas y fijas durante el año. La entrega debe hacerse bajo criterios de necesidad, de evaluación del riesgo y determinar cuál es el elemento de protección personal que requiere, sin esperar una fecha determinada, si se deteriora, si se daña, si se pierde, si se extravía, si cumplió con su vida útil, etcétera. Debe haber una reposición inmediata y no esperar unas fechas determinadas como si sucede con la ropa de trabajo. Entonces, dice la norma, dice el decreto 1072, que se debe suministrar por parte del empleador el elemento de protección personal y que deben cumplir con disposiciones legales vigentes. Ahora vamos a ver algunas de esas disposiciones legales vigentes porque en realidad en materia de elementos de protección personal no se ha podido avanzar en una norma reciente que nos pueda dar luces sobre cuáles deben ser las características y las condiciones que deben cumplir los elementos de protección personal. Sí nos dice el decreto que los elementos de protección personal deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Es decir, complementaria a una eliminación del riesgo, a una sustitución del riesgo, a controles de ingeniería, a controles administrativos y nunca de manera aislada. Y ahí respondemos la tercera pregunta, que la respuesta, pues el acierto fue contundente por parte de los 160, 150 personas que participaron inicialmente en estas respuestas, donde dice si es un control complementario. Sí, el decreto 1072 nos dice que debe hacerse o debe utilizarse de una manera complementaria y nunca de una manera aislada, y también establece que debe hacerse ese uso o definir la necesidad del elemento de protección personal de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. Allí se determina la pertinencia y la necesidad de un elemento de protección personal. No es que vamos a usar un elemento de protección porque a mí me parece que hay ruido, vamos a usar un elemento de protección personal porque es que estos elementos son como filosos o porque aquí hay chispas. Entonces, no, hay que hacer una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y poder determinar los controles que se pueden aplicar y dentro de los controles contemplar como medida complementaria un elemento de protección personal. Nos establece el decreto 1072 para terminar de dar claridad a estas preguntas, que es el empleador el que debe suministrar esos equipos y elementos de protección personal sin ningún costo. Fíjese que el decreto 1072 dice que el empleador debe suministrar los elementos de protección personal y en el parágrafo del decreto dice que deben ser suministrados sin ningún costo para el trabajador.
Muchas veces son dadas las prácticas de que firma aquí, que le descuento, que si lo votó, que si se le pierde, entonces que se lo descuento. Es sin ningún costo y ninguna condición. De desarrollar es las acciones necesarias más bien para que sean utilizados por los trabajadores. No basta con que el empleador entregue el elemento de protección personal, sino debe realizar todas las acciones necesarias para garantizar que el elemento de protección personal sea usado. El mejor elemento de protección personal porque hay una gran diversidad de marcas, hay una gran variedad de ofertas en el mercado y para el fabricante y para el que lo está vendiendo, todos son los mejores del mercado o todos son los más vendidos o todos son los más cómodos o todos son la mejor alternativa, pero en realidad la mejor alternativa es aquella que un trabajador está dispuesto a usar consistentemente durante toda la jornada laboral. El elemento de protección personal que no se use sencillamente pues no va a realizar su efecto protector. Entonces, el mejor elemento de protección personal, más allá de marcas, más allá de proveedores, más allá de fabricantes, es aquel que el trabajador esté dispuesto a usar consistentemente durante toda la jornada laboral y por eso es muy importante involucrar a los trabajadores en esos procesos de selección de elementos de protección personal. Y ahí pues ya se hará un análisis subjetivo. Para una población de una empresa, de usuarios de elementos de protección personal, seguramente una marca será lo mejor para ellos porque fue la más aceptada, pero seguramente si vamos a otra empresa, otra marca con otras características y condiciones seguramente va a ser la mejor. Entonces, la discusión no es de cuál es el mejor, sino la discusión va es en cuál de ellos el trabajador está dispuesto a usar consistentemente. Porque si están fabricados de acuerdo a un estándar específico, pues todos deben ofrecer garantía de protección y ya vamos a hablar sobre eso. Lo importante, lo que indica la resolución en su parágrafo 1, en el artículo 24, es que el elemento de protección personal se debe suministrar sin ningún costo para el trabajador y que el empleador debe desarrollar esas acciones para que sean utilizados correctamente por los trabajadores, para que conozcan cómo es la forma de utilizarlos, cómo debe hacerse el mantenimiento, cuándo debe hacerse una reposición del elemento de protección personal, para poder asegurar su buen funcionamiento y que haya un recambio según la vida útil de cada uno de esos elementos de protección personal. Porque la vida útil de un casco de protección para la cabeza seguramente va a ser diferente a una protección auditiva, a una protección visual, a una protección facial, a una protección de manos, a una protección de pies. Entonces, hay que determinar cuál sería ese recambio según la vida útil. Elemento de protección personal, también lo deja claro la resolución, tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo que pueden utilizar o pueden causar efectos negativos. Recuerden que cuando hacemos la valoración y la evaluación del riesgo, cuando hacemos la evaluación es porque hemos decidido utilizar un modelo matemático que me determine una magnitud del riesgo. Y cuando hacemos la valoración es porque a esa evaluación le damos una categoría. Decimos que esa evaluación nos dio un valor alto, medio o bajo. Esa es la valoración. Y en la evaluación encontramos simplemente una magnitud. Y esa magnitud, esa evaluación, normalmente y en la mayoría de los modelos que utilizamos para hacer la evaluación del riesgo, terminamos buscando un valor que me mida la probabilidad de que esa condición de peligro se manifieste en contacto con el trabajador en riesgo y una magnitud para la consecuencia, qué tan grave, qué tan severo puede ser ese daño que puede causar. Y a ambos, probabilidad y consecuencia, le encontramos un valor, un modelo matemático, que al mezclarlos matricialmente o multiplicarlos, me va a dar un valor que es el que denomino evaluación del riesgo o determino riesgo. El elemento de protección personal que busca o disminuir la probabilidad, pero más allá de disminuir la probabilidad, busca
disminuir la consecuencia, atenuar, mitigar la consecuencia, porque el accidente se va a presentar, no va a evitar el accidente. Como les decía hace un momento, la proyección de la partícula, el, el elemento mecánico que viene a impactar, la onda sonora que se está generando. La probabilidad de que ocurra, sobre ella no vamos a actuar. El elemento de protección, sobre ella no vamos a actuar, estoy hablando del elemento de protección personal. Sobre lo que va a actuar es sobre esa barrera que está colocando sobre ese medio de transmisión de esa energía que puede afectar al trabajador y el cuerpo del trabajador. Es decir, va a disminuir la consecuencia. Va a buscar que esos efectos negativos en las condiciones de seguridad de los trabajadores pues se vean atenuados. Busca, por lo tanto, no eliminar el peligro, eliminar la condición, sino disminuir las consecuencias. Por eso es que debe ser utilizado de manera complementaria con los demás sistemas de control que sí, como la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, van orientados a la causa raíz, a la probabilidad de que se genere esa condición. Por eso es considerado como el último nivel a implementar en la jerarquía de los controles y necesariamente en combinación con los demás controles. Vamos a entrar en materia con algunos elementos de protección personal. Vamos a revisar qué nos dice las normas legales. Las normas legales están orientadas en la resolución 2400 del 79. Es donde está definido aún a la fecha, después de 40 y tantos años, 47 años, va a cumplir ahorita este mayo, es como del 24 de mayo, 29 de mayo, esta resolución 2400 del 79, y es la única que tenemos hasta el momento donde nos habla de las características y condiciones que debe cumplir los elementos de protección personal. En los artículos como el 171 en adelante. Puede estar equivocado, puede ser 178, 174, bueno. Por ahí está, elementos de protección personal, simplemente pueden consultarlo, les queda en la bibliografía como material de consulta y seguramente la pueden encontrar esta resolución en Posipedia. Nos da características y condiciones, artículo 177, ya me acordé. Nos da características y condiciones para varios elementos de protección personal. Nos indica cuáles son los riesgos a proteger, por ejemplo, para los peligros que encontramos para ojos y cara, pueden existir proyección de partículas, salpicaduras de aerosoles, gases y vapores, radiación de soldadura, fundición ultravioleta, infrarroja y materiales infecciosos que pueden haber en el ambiente. Fíjense que los peligros que encontramos son muy diversos. Una proyección de partícula, una partícula que sale a una velocidad con una masa que tiene el potencial de impactar y de causar daño por impacto, peligro mecánico por impacto a la cara o a los ojos. Otro muy diferente, salpicaduras, aerosoles, gases y vapores, un riesgo químico por una sustancia química, por un aerosol, un gas que puede salpicar y llegar a los ojos o a la cara, o un riesgo lumínico que pueda afectar la visión del trabajador a través de radiaciones producidas por soldadura o fundición, donde hay rayos ultravioletas, donde hay rayos infrarrojos, o también por materiales infecciosos que pueden infectar, entrar a la cara, a los ojos, penetrar por la piel o por los ojos y afectar al trabajador. ¿A qué va todo esto? A que no todo elemento que uno se coloque protegiendo el cuerpo de la gente que está afectándolo, lo protege universalmente contra todos los peligros. Yo puedo tener unas gafas de seguridad certificadas con una norma técnica muy rigurosa, muy estricta para la proyección de partículas, donde me mide
el impacto que es capaz de recibir, por el tamaño de la masa que va proyectada, por la velocidad que lleva y garantizar que ese impacto no va a astillar el lente, no lo va a perforar, no lo va a soltar de su marco, y por lo tanto no va a haber lesión en la cara o en los ojos, y tengo esa garantía, esa seguridad, pero resulta que el riesgo que hay presente es un gas, un vapor, un ácido, una sustancia química que simplemente cae en las gafas y consume el material de las gafas, que es muy resistente al impacto, pero no a la salpicadura química, traspasa y entra en contacto con la piel o los ojos, y ahí está el daño. O lo mismo, que hay un material infeccioso, o hay radiaciones y sencillamente muy bueno contra el impacto, pero contra la radiación o materiales infecciosos, pues penetran a la cara o penetran al ojo del trabajador. Entonces, hay que saber exactamente, para poder seleccionar el tipo de peligro que hay, para poder escoger el tipo de protección visual. Y tipos de protección visual, pues existen muchos en el mercado, orientados según el riesgo al cual puede estar expuesto el trabajador. Los tipos de protección visual se pueden clasificar por el sistema de sujeción, ya sea por patillas, ya sea por una banda, ya sea que se acoplan a un casco para poder garantizar que se acoplen los elementos de protección personal a los otros, a los demás elementos de protección personal. Imaginen unas gafas con un casco, con unos protectores auditivos de copa, con un respirador, etcétera. Pues hay diferentes diseños que pueden facilitar esta situación. Entonces se pueden acoplar al casco, una banda para la cabeza, con patilla lateral, también por el sistema de ventilación, que sea directa o indirecta. Entonces ya son esas monogafas que se colocan, que quedan selladas, pero pues requieren algún tipo de ventilación para que no se empañen, y esa ventilación puede ser directa o indirecta. O para la protección lateral, que en el momento de un impacto que tenga protección lateral, porque pues una proyección de una partícula no necesariamente viene de frente, puede venir de manera lateral o no, y pues allí está esa protección. Una norma técnica muy generalizada y muy seguida en nuestro país por los elementos de protección personal es la ANSI Z87, una norma americana que no es de obligatorio cumplimiento. No hay ni siquiera la norma legal que indique que la protección visual debe estar certificada. De hecho, ningún elemento de protección personal, excepto uno que ahora lo voy a mencionar, hace una referencia a esta resolución 2400, que debe obedecer algún tipo de certificación, como sí pasa con alturas, con los elementos de protección contra caídas. Para los elementos de protección personal, no existe este requerimiento, excepto para uno, ya lo voy a mencionar. Pero como una buena práctica y como prevencionistas que somos, y como, digamos que en cierto modo garantes de que se cumplan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en ejercicio y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos garantizar que los elementos cumplan con su objetivo, los elementos de protección personal cumplan con su función de proteger. Entonces, una norma muy generalizada, muy seguida y respetada en el medio, el ANSI Z87.1. En este momento está la versión 2020 y ya está en revisión, porque regularmente cada 5, 6, 7 años la están renovando. Esta norma establece pruebas de impacto, pruebas de durabilidad y pruebas de claridad óptica, que no se distorsione la imagen que está transmitiendo a través del lente. Pruebas de impacto, pruebas de impacto que se hacen con una masa que tiene un peso determinado para poder hacer la prueba, que se proyectan a alta velocidad a los lentes, o que se hacen a caída libre, pues se debe garantizar que el lente no se desprenda del marco, no se astille, no se perfore, etc. Pruebas de durabilidad, donde se hacen pruebas de inflamabilidad, corrosión, pruebas de limpieza permanente, que garanticen cierta durabilidad, y pruebas de claridad óptica para
la distorsión, para la transmisión visual de la luz visible que se pueda transmitir. Unos lentes así sean claros, tienen unos niveles de lo que se denomina el VLT, Visual Light Transmission, que es el nivel de transmisión de la luz, también de la refracción, de la opacidad. Son pruebas específicas que ya tendremos oportunidad en otra acción educativa de revisar y estudiar. Aquí vemos algunos ejemplos de los tipos de protección facial y visual que mencionaba hace un momento, con protección lateral fija, sin protección lateral, como vemos los primeros, el primero no tiene protección lateral, el segundo sí tiene protección lateral. Esta protección lateral puede ser removible o no removible. Puede haber con ventilación directa, con ventilación indirecta, dependiendo de las necesidades y de los, en este caso, con ventilación directa o indirecta, el caso de presencia de gases y vapores para que garantice una ventilación, pero que no entre un gas o un vapor allí al interior de la zona visual. También están los anteojos tipo copa para soldadura, protecciones faciales, protección para fumigación, para esmerilar, para guadaña, caretas de soldadura, es decir, para apicultura, un sinnúmero de elementos que hay en el mercado que lo que se debe realizar es, como lo establece la norma, realizar una evaluación y valoración del riesgo y de acuerdo a esa evaluación y valoración determinar la pertinencia y la necesidad de un elemento de protección visual y facial. Otros más avanzados como caretas de soldadura con lente electrónico, aquellos de autooscurecimiento que apenas recibe el haz de luz se oscurece en fracciones de milisegundos y protege permanentemente de estas radiaciones ultravioletas e infrarrojas al trabajador. Segundo elemento de protección personal, protección para la cabeza. Segundo, pues en esta lista que hemos hecho, no quiere decir que sea el primero, el segundo, el tercero, es decir, que tenga un orden específico, simplemente un orden aquí en la presentación. También establecido en la resolución 2400 del 79, en ese artículo 177, los requerimientos de este elemento de protección personal. ¿Qué me indica cuál es el requerimiento para un elemento de protección personal en la legislación colombiana? Primero, que es ser resistente y liviano. No indica características de resistencia ni características de liviano. Para eso entonces nos vamos a las normas técnicas, porque no dice liviano cuánto debe pesar, ni resistente qué debe resistir. Entonces, pues ya vamos a ver, ya les voy a comentar de dónde podemos determinar eso. Que sea de material incombustible o combustión lenta, que sean no permeables a la humedad y que no sean conductores de la electricidad. Pero lo que sí dice claramente, protección para la cabeza, es que los cascos de seguridad que se fabriquen en el país deberán cumplir con normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Esto, y es una interpretación particular que me permito compartir, en mi concepto, es la invitación que hace esta resolución a que los elementos de protección para la cabeza pues cumplan con una norma, es decir, tengan algún tipo de certificación, aunque no dice que sean certificados, pero por lo menos indica que deben ser realizados conforme a alguna norma técnica, deben cumplir alguna norma técnica. Como fabricante, perfectamente puedo escribir o puedo indicar, porque así lo hago, eso espera uno de la seriedad del comerciante, que sean fabricados bajo la norma técnica XX, porque como fabricante me he permitido hacer algunas pruebas que me permiten garantizar sin necesidad de que sean certificados. Este es para el único elemento de protección personal que da esa claridad. No está la obligación de que sean certificados, pero sí establece la necesidad que deben cumplir con normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Ahora, vacíos que tiene esta ley, fíjense que dicen los cascos de seguridad que se fabriquen en el país, pero no habla de los que se fabriquen fuera del país y lleguen importados. Ahora, recordemos que estamos hablando de 1979,
donde este tema del libre comercio que se generalizó más por los años 90 fue donde se hizo como esa amplitud y ese rompimiento de muchas barreras comerciales y empezaron a llegar al país muchos elementos importados, entre otros, pues los elementos de seguridad personal. La norma quedó únicamente escrita así, que los cascos que se fabriquen en el país. Sin embargo, pues también sabemos que del exterior vienen muchos elementos, afortunadamente la gran mayoría con algún tipo de cumplimiento de norma, muchos otros seguramente no cumplen normas y ahí es donde como prevencionistas debemos estar alertas a que por lo menos ese elemento de protección personal sea resistente y liviano, material incombustible, no permeable a la humedad, no conductores de electricidad y pues tengan esas características, esa garantía de protección contra el riesgo eléctrico, contra el riesgo de impacto, contra salpicaduras químicas, etc. Norma muy aplicada en nuestro país o muy seguida en nuestro país para los cascos. La ANSI Z89.1 me indica que los cascos se pueden clasificar según el tipo de impacto. Tipo de impacto, cuando hablamos de casco clase 1, es porque el diseño, la fabricación y las pruebas que le han hecho a ese casco es para impacto frontal, impacto perpendicular a la corona, un golpe recibido únicamente en la corona de la cabeza, en la parte superior. Y el casco tipo 2 es un impacto resultado en cualquier parte del casquete, cualquier parte del casco, lateral, posterior, vertical, superior, etcétera, frontal, en cualquier parte, el casco está certificado que cumple unos requerimientos de impacto, obviamente limitados, porque va de acuerdo a las características y condiciones de prueba que ya vamos a ver, pero está orientado a resistir el impacto por cualquier parte. Y también da una clasificación de acuerdo a la resistencia eléctrica. Clase G, de bajo voltaje hasta 2200 voltios, clase E, de alto voltaje hasta 20.000 voltios, y clase C, no están destinados a proveer protección eléctrica. Sin embargo, si ustedes tienen la curiosidad, seguramente van a ver en su casco, la gran mayoría son tipo 1, clase E, es decir, son dieléctricos y orientados a recibir impacto únicamente por la corona, es decir, por la parte superior de la cabeza. Pruebas que establece esta resolución, esta norma ANSI Z89.1, 4 pruebas fundamentales de impacto. El impacto no será mayor de 385.86 kilogramos fuerza, es decir, debe resistir esa fuerza de 385 kilogramos fuerza y obviamente el casco no soltarse de la horma de prueba, no romperse, no llegar el impacto a una fuerza superior que sea transmitida de su sistema de sujeción al cuerpo del trabajador. Penetrador, igual, es un elemento metálico punzante que se arroja a determinada altura con una velocidad específica para que impacte el casco y ese elemento penetrador no puede superar más de 9 milímetros, 9 milímetros y medio al interior del casco, que se espera que entre el elemento de sujeción y la cabeza haya una distancia aproximada de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Por lo tanto, pues eso garantiza que ese elemento que penetra, que puede tener la posibilidad de penetrar, pues no va a llegar a hacer contacto con la cabeza. Hay elemento eléctrico, también hay unos dispositivos que terminan midiendo una tensión de fuga, una corriente de fuga que no debe ser mayor a 9 miliamperios, no una tensión, sino una corriente de fuga que no sea superior a 9 miliamperios, al haber colocado en la parte exterior 20.000 voltios a 60 Hz de ciclos durante 3 minutos y esa tensión de fuga, esa corriente de fuga no puede ser superior a 9 miliamperios. Y la inflamabilidad indica que al colocarle una llama, al estar en contacto con flama, el casco debe autoextinguirse después de 5 segundos y que esa velocidad de propagación de la flama no debe ser superior a 75 milímetros por minuto. Sobre protección de los manos y los brazos, también hacemos referencia a la resolución 2400 del 79, riesgos
para las manos, así como para la cabeza, así como para los ojos, como para esos riesgos, que esas condiciones que entran en contacto con el cuerpo también son diversos para las manos. Puede haber riesgos mecánicos como cortaduras, punzones, impacto. Puede haber riesgos químicos por el contacto con sustancias químicas, riesgos térmicos y riesgos eléctricos. Todos ellos diferentes, muchas veces mezclados, entonces hay que determinar cuál es el tipo de guante o tipo de protección que se requiere en las manos y en los brazos para poder tener la efectividad. La resolución 2400 nos da algunos tips. También recordemos que esta norma ya está cumpliendo 47 años en un mes y medio. En 2 meses está cumpliendo 47 años. Habla de caucho dieléctrico. Hoy día hay una serie de elementos sintéticos que tienen mejor dielectricidad que el caucho para electricistas. Guantes de hule, caucho, plástico de protección contra ácidos y sustancias alcalinas. Igualmente hay sustancias y polímeros que seguramente van a dar mejor resistencia que el caucho del hule. Guantes de cuero con soldadura eléctrica y autógena. Se utiliza mucho el cuero, pero también hay guantes sintéticos de alta resistencia para soldadura eléctrica autógena, guantes confeccionados con malla de acero inoxidable para corte, también se utilizan mucho actualmente, pero también hay unos materiales de alta resistencia al corte y guanteletes para trabajar a los trabajadores, para proteger a los trabajadores contra acción de sustancias tóxicas. Sigue hablando la resolución 2400 sobre guantes de cuero grueso, guantes de maniobra para los trabajadores que operen taladros, guantes y mitones y mangas protectoras para trabajadores que manipulen metales calientes, guantes de telas de asbesto para trabajadores que trabajan en hornos, etc. Hoy día, temas como la tela de asbesto, pues está restringida para ser usada y hay materiales que tienen mejor resistencia térmica con alguna aleación y combinación más que aleación, unión de materiales, mezcla de materiales. Norma aplicable, hablábamos para el caso de ojos y de cabeza de las normas ANSI. Para guantes podemos hablar de normas europeas, normas con la marca CE, que se garantiza que esos guantes que se comercialicen pues tienen el seguimiento o el cumplimiento de unas características y unas condiciones de una norma específica. Las normas de guantes que ya vamos a ver cuáles me determina 3 categorías de acuerdo a la condición de peligro, de riesgo a la cual va a estar expuesta. De la 1, que son guantes para riesgos mínimos, como para limpieza general, etcétera. Tipo 2, para riesgos intermedios, como pinchazos, abrasión, etcétera. Y riesgo categoría 3, para materiales que pueden ser mortales o con daño irreversible, un potencial daño irreversible para la salud del trabajador. Y la exigencia es que estos guantes de esta categoría 3 deben ser certificados y testeados por un organismo independiente, por ejemplo, para el riesgo eléctrico, para riesgos químicos, tienen que ser testeados. Y tienen unas condiciones específicas de que el organismo de homologación debe identificarse mediante ese número que ahí colocamos XXX, un número de 4 cifras, para aparecer junto a esa marca CE. Consideraciones técnicas para los guantes: cumplir con especificaciones técnicas para riesgo químico, térmico, eléctrico, mecánico. Si hay riesgos simultáneos, pues debe ser homologados y probados para cada riesgo independientemente y para el riesgo conjunto. Y que también considerar que independiente del riesgo a proteger, deben tener unas características fundamentales básicas en las pruebas, que es la esterilidad. La esterilidad es esa característica que da de poder hacer una manipulación, de tener destreza, como esa manipulación fina que uno debe hacer con las manos. Deben considerar la construcción, las dimensiones, el diseño del guante, resistencia a la penetración del agua, tener en cuenta las tallas, las dimensiones y el marcado, que obviamente también tiene las características y las condiciones particulares. Para riesgo mecánico también existe una diversidad de condiciones a considerar.
si el riesgo mecánico es por abrasión, por corte, por impacto, por penetración, la norma que les mencionaba, la 420 más A1 de la Unión Europea, y también la UNE ISO 388 para guantes de protección de riesgo mecánico. La primera norma me da las condiciones generales del guante, esas condiciones generales que les mencionaba de tallaje, construcción, marcaje, esterilidad, y la segunda ya las características, la 388, las características que debe tener de abrasión, corte, impacto en diferentes categorías, dependiendo de la resistencia que pueda tener a la abrasión, la resistencia que pueda tener al corte, la resistencia que pueda tener al rasgado, la resistencia que pueda tener a la perforación, al contacto con un objeto afilado, al impacto, etcétera. Entonces, hay diferentes categorías para cada una de estas características o condiciones a proteger, y obviamente debe estar marcado con la norma y marcado con el tipo de categoría que tiene en cada una de esas características: abrasión, corte, rasgado, perforación, etc. Y si hablamos de riesgo eléctrico, igual hay 6 categorías o clases de guantes de acuerdo a la tensión alterna o continua que va a estar expuesta, desde una clase 00 con una tensión alterna de 500 voltios hasta el 4 de 36.000 voltios, y con categorías de resistencia al contacto con ácidos, aceites, ozonos o temperaturas muy bajas, etc. Entonces, esto ya lo iremos a explicar en otra acción educativa. Muy importante seguir las instrucciones del fabricante, conocer las condiciones de marcado que están expresas en las normas y que es necesario conocerlas para poder garantizar que un guante realmente cumple con esas características y condiciones. En este caso, un guante tipo 3, recuerden que debe tener la marca no solamente de la Comunidad Europea, sino el número de la norma que cumple y estar claramente especificado en el guante. Características y condiciones para hacer un retiro del guante, pues queda ahí también el material de información en la bibliografía para que conozcan esa técnica de cómo debe ser retirado el guante para evitar la contaminación después con las manos sin estar usando los guantes. Protección para piernas y pies, igual la resolución 2400 me da unas características y condiciones de calzado de seguridad, de que debe tener esa puntera o un casquillo de acero, como lo menciona la norma, que debe cumplir con una fuerza aceptada y debe soportar por lo menos 1.200 kilos, una tonelada, 200 kilos que se coloquen sobre ellos, o un impacto de 5 kilos que se debe caer a una altura de 30 centímetros y debe superar la prueba. Y el calzado eléctrico, calzado que no despida chispas para los trabajadores de fábricas de explosivos y que no tengan clavos metálicos. Igualmente, no solamente para los pies, sino para el uso de las piernas, de polainas, de canilleras, de botas de caucho para sitios húmedos, etcétera. Vuelve con las mismas características y condiciones. Dependiendo del riesgo, están las características de fabricación del guante, incluso de las botas o el calzado de seguridad, incluso con el calzado de riesgo dieléctrico, que aunque no está determinado en la resolución 2400 o en la norma colombiana, pues hay normas que sí determinan esas características de dielectricidad. En este caso, la que más se conoce en nuestro medio, en nuestro país, es la EN ISO 50321 y la 20345 sobre calzado hidrante y calzado de seguridad. Y por último, un espacio corto para hablar sobre la protección auditiva, igual la última línea de defensa. Primero hay que tratar de eliminar ese riesgo auditivo, de sustituirlo, hacer controles de ingeniería, incluso controles administrativos como la rotación del personal, pero cuando no es suficiente, pues hay que usar tapones auriculares o orejeras tipo campana o tipo copa, como le dicen en algunas partes del país. ¿Qué hay que considerar con la protección auditiva? Hay que tener en cuenta los niveles de exposición del ruido en el lugar de trabajo, los requerimientos de atenuación del ruido, nivel de reducción del ruido,
la compatibilidad con otros elementos de protección personal, como lo mencionábamos con las gafas de seguridad, y esto es para todos los elementos de protección personal, de ser compatibles con los demás que se utilicen, la comodidad que ofrece el trabajador, los problemas de salud que tenga el trabajador en su sistema auditivo, porque inserción, no todas las personas tienen esa sensibilidad para poder insertar en el oído protección auditiva o tienen la capacidad de tener la presión que ejerce un protector tipo copo, tipo campana sobre sus orejas y sobre su cabeza, y la declaración de conformidad del fabricante, y muy importante, la formación e información que reciban los trabajadores. Bueno, queda la bibliografía para los que tengan la curiosidad de ampliar sobre esta información, y le cedo la palabra a Juan para el sondeo final. Juan, vamos con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero Julio, por la información que nos has compartido. Ha sido una exposición muy completa y clara. A continuación, realizaremos un último sondeo breve con el fin de identificar los principales conocimientos y aprendizajes que los participantes se llevan en esta sesión. La primera pregunta es: ¿los elementos de protección personal A reducen las consecuencias de un accidente? B, protegen los equipos. C, evitan accidentes. 15 segundos para la primera pregunta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, reducen las consecuencias de un accidente con el 89%. B, protegen los equipos con el 0%. C, evitan accidentes con el 11%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Pues nos fue bastante bien. Inicialmente teníamos el 80% cuando iniciamos la acción educativa, con 150 personas conectadas, 160 personas. En este momento hay más de 450 y subió el porcentaje del 80 al 89%. Muy bien. La respuesta correcta es la los elementos de protección personal reducen la consecuencia de los. Vale, ingeniero, continuamos con la segunda pregunta, que es: ¿el empleador debe suministrar el elemento de protección sin costo? A, no, cuando el trabajador los pierde. B, no, cuando no duran lo esperado. C, sin condiciones. Tenemos 15 segundos para esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, no, cuando el trabajador los pierde con el 5%. B, no, cuando no duran lo esperado con el 0%. C, sin condiciones con el 95%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Muy bien, igualmente subimos del 89 al 95%, nos fue bastante bien. La respuesta correcta es sin condiciones debe ser entregado el elemento de protección personal. Muy bien. Vale, ingeniero, entonces vamos a dar paso a la tercera pregunta. Un elemento de protección personal A es un control complementario al riesgo. B, sobran si hay controles administrativos. C, sobran si el trabajador es experto. Damos 15 segundos para esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A es un control complementario al riesgo con el 100%. B, sobran si hay controles administrativos con el 0%. Y C, sobran si el trabajador es experto con el 0%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero Julio? Pues muy bien, con 3 veces el número de participantes que teníamos al inicio de la acción educativa, que habíamos logrado un 99%, ahora logramos el 100%. Muy bien, felicitaciones. Es un control complementario. Listo, ingeniero. Antes de cerrar, ingeniero Julio, gracias de verdad por tu tiempo y por compartir nuestro conocimiento. Nos veremos muy pronto. No, a ustedes muchas gracias. Los esperamos entonces en las siguientes acciones educativas. Hasta la próxima. No olviden que pueden acceder a esta y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles, después de la finalización de esta acción educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código QR en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un maravilloso día. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial. Y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarles estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas. ¡El futuro!